cuando evaluamos la integral indefinida usando el método de sustitución. Creo que será útil si reescribimos el coseno en cubos 3x como coseno 3x elevado al tercer seno 3x de x. De esta forma, creo que es mucho más fácil ver que tenemos una función elevada a una potencia. Por lo tanto, aquí vamos a igualar la función interna de esta función compuesta. Entonces, tendremos u igual coseno 3x. Entonces, usando esta sustitución, tendremos u al tercero aquí. Ahora determinaremos el diferencial u. El diferencial u va a ser igual a la derivada de cosine 3 veces x de x. Y esto requerirá la regla de la cadena. La derivada de cosine 3x será un seno negativo 3 veces por la derivada de 3x, por lo que tendremos 3 seno negativo 3x de x. Ahora comparemos esto con nuestra integral. Aviso: integral solo contiene seno 3x de x. Entonces, lo que haremos es tomar esta ecuación aquí y dividir ambos lados entre 3 negativos. Entonces tendremos 1/3 du negativo igual a seno 3x de x. Y observe de esta forma que coincide perfectamente con la integral. Así que ahora podemos reemplazar seno 3x de x con 1/3 du negativo. Ahora sigamos adelante y reescribamos la integral en términos de u. Tendremos la integral de esto, será usted hasta el tercero. Y luego podemos reemplazar el seno 3x de x con 1/3 du negativo, por lo que colocaremos el du aquí y sacaremos el 1/3 negativo. Y ahora determinaré el antiderivado de ti a la tercera con respecto a ti. Entonces tendré 1/3 veces negativo a la cuarta dividido por 4 más c. El último paso es reescribir esto en términos de x. Observe que tendremos un coeficiente de 1/12 negativo. Y luego es cosine 3x más c. O si quisiéramos, podríamos escribir esto como cosine 1/12 negativo para el cuarto 3x más c. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.